lección 14, Dios es espíritu. Dios es espíritu. El propósito de esta lección, hermanos, es presentar a la iglesia la doctrina de lo que es llamado la espiritualidad de Dios en su base bíblica, en su formulación teológica, buscando terminar, hermanos, con algunas aplicaciones de cómo debemos adorar a Dios si Dios es espíritu. Comencemos entonces, hermanos, yendo a la base bíblica de esta doctrina. Y el texto clásico, sin lugar a dudas, es el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, que adoren. Hermanos, el contexto de este texto es la conversación que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo con una mujer samaritana. Jesús iba en camino y decidió pasar por Samaria. Y en Samaria se encontró que una mujer en el mediodía, donde estaba el pleno sol, salía a recoger agua al pozo. Y entonces Jesús comenzó a hablar con ella para confrontarla de su pecado. Empezó a hablar de su marido, y resultó que esta mujer había tenido 5 maridos, y que el que ahora poseía en realidad no era su marido, mostrándole su pecado para después llevarla a la gracia. Pero sintiéndose esta acorralada ante tal exposición, intenta cambiar el tema de la conversación y empieza a hablar respecto a el lugar de adoración. Hermanos, sin lugar a dudas, este no fue un cambio ingenuo, sino ingenioso. Ella intentó cambiar la conversación de la plática para así olvidarse de sus pecados y no verse expuesta ante ellos. Y entonces empieza a hablar respecto a cuál es el lugar donde debemos adorar. ¿Debemos adorar en Gerizim o debemos adorar en Jerusalén? Entonces nuestro Señor es muy claro y le dice: los samaritanos están ignorantes respecto al lugar de adoración. Los samaritanos no adoran conforme a ciencia. Los judíos adoran conforme a ciencia. En Jerusalén se debe adorar porque de Jerusalén ha salido la salvación. Hermanos, ese es un principio claro para nosotros. El Mesías vino a través de Israel. Israel recibió la revelación de Dios. Pero en un momento en la conversación, nuestro Señor Jesucristo dice algo respecto a qué va a pasar en el futuro. Ok, ahora no es en Samaria, es en Jerusalén donde se debe adorar. Pero vean versículo 23, Juan 4, 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, mujer, hasta ahora es en Jerusalén, pero el tiempo se acerca cuando la adoración será llevada a cabo en espíritu y en verdad. Y es donde encontramos la frase: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Hermanos, la adoración a Dios llegaría a tal punto en la muerte y resurrección de Jesucristo que ésta ya no estaría localizada o restringida
a algún lugar, sino que se expandería hasta los confines de la tierra, según nos enseña Habacuc capítulo 2. Y desde donde nace el sol, como dice Malaquías, hasta donde se pone, será nombrado su nombre, será alabado, será glorificado su nombre. Esto puede ser así por una razón de suma importancia respecto a Dios. Porque Dios es espíritu. Hermanos, si Dios no es espíritu, esta adoración global nunca hubiese podido llegar a su clímax. Pero Dios es espíritu. Ese es el contexto en donde esta frase se da. Tiene que ver con cuestiones de adoración. Hermanos, esto ya nos debe dirigir de que la doctrina de que Dios es espíritu tiene implicaciones inmediatas respecto a la adoración a Dios. Pero habiendo visto el contexto de en donde ocurre esta frase, Dios es espíritu, donde ocurre esta declaración, ahora pasemos a investigar tal cual qué significa que Dios es espíritu. Aunque la respuesta nos va a llevar todo el estudio, aquí quiero enfocarme en lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en primer lugar. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando declara que Dios es espíritu? Hermanos, no se está refiriendo a la tercera persona de la divinidad. ¿Sí? No se está refiriendo a la tercera persona de la divinidad. Jesús no está diciendo el Espíritu es Dios o el Espíritu Santo es Dios. Jesús está diciendo Dios, o sea, la divinidad, la esencia divina es espíritu. Esto quiere decir que las tres personas de la divinidad son espíritu. El Padre es espíritu, el Verbo es espíritu, el Espíritu es espíritu. Esto es evidente porque el tema que está tratando el Señor en Juan capítulo 4 es que Dios ya no será restringido a una localidad para la adoración, sino porque ese espíritu será adorado desde donde nace el sol hasta donde se pone. En palabras más precisas, decimos aquí que Jesús está hablando esencialmente de Dios y no personalmente o hipostáticamente. O sea, Jesús no está diciendo simplemente que hay una persona en la divinidad que se llama espíritu. Jesús está diciendo la esencia divina es espiritual. Ok, eso es de lo que trata nuestro texto, ese es el contexto y esa es una breve exégesis de lo que implica Dios es espíritu cuando Jesús lo está diciendo. Ahora nuestro trabajo queda en explicar más claramente qué implica que Jesús es espíritu. Ya hemos visto que el texto claramente lo expone, pero ahora nos queda indagar sobre cuál es su significado precisamente expuesto. Esto es muy importante de definir, hermanos. Tenemos que saber en qué sentido Dios es espíritu. Porque, ¿saben? En la Biblia se habla que hay otros entes que también se les llama espíritu. Por ejemplo, vayan a 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 7. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El hombre es espíritu. Pero Juan 4 dice que Dios también es espíritu. Entonces, cuando decimos que Dios es espíritu, debemos pensar lo que nosotros somos. Así como nosotros somos espíritu, Dios es espíritu. Hebreos capítulo 1, versículo 7, dice de los ángeles que estos son espíritus ministradores. Alguien puede decir, no,
Dios no puede ser espíritu como nosotros porque nosotros también somos cuerpo. Entonces, ¿Dios es espíritu como los ángeles son? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Los ángeles son entes espirituales. Los ángeles no tienen cuerpo. Sí, se representan a nosotros en la Biblia con alas y demás, pero hermanos, en realidad los ángeles son seres espirituales inmateriales. ¿Debemos pensar esto respecto a Dios cuando la Biblia nos dice que Él es espíritu? Hermanos, ciertamente no debemos pensar que la espiritualidad de Dios es la misma a la nuestra o la misma a la de los ángeles. Por eso la Confesión de Londres de 1689 y la Confesión de Fe de Westminster, cuando dice que Dios es espíritu, usa las siguientes palabras: que Dios es espíritu purísimo. Me gustan estas palabras. Dios es espíritu purísimo. Sí, hay espíritus, pero esos espíritus no son Dios. Dios es el espíritu, Dios es espíritu por excelencia. Nosotros por analogía, Dios por excelencia. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Qué precisamente queremos decir cuando establecemos que Dios es espíritu? En primer lugar, que Dios es inmaterial. Dios es inmaterial. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 39. Nuestro Señor resucita, se aparece a los apóstoles, empieza a comer con ellos y dice en Lucas 24, 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El profeta compara a los animales que son carne con Yahvé, que es espíritu, en Isaías 31, versículo 3. Además, podemos conocer que Dios es inmaterial por la comparación que hace la Biblia entre los falsos dioses y el verdadero Dios. Por ejemplo, vamos a Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de la imaginación de los hombres. Dios no tiene ninguna relación con estos objetos terrenales. De hecho, Habacuc capítulo 2, versículo 18, considera la escultura o querer hacer una escultura de Dios algo que miente en cuanto a la esencia divina. Intentar hacer una escultura de Dios, intentar ponerle ojos, manos, en realidad es mentir en cuanto a la esencia divina. No es ir en conformidad a la verdad, sino es ir en conformidad con la mentira. Miren, dice Habacuc capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. No es posible hacer una escultura de Dios, porque Dios no posee ninguna figura terrenal, ninguna figura en ningún sentido. Dios no posee tal cual carne o algo que lo haga ser material. Por eso dice un autor lo siguiente: la majestad de Dios es manchada por una ficción absurda e inadecuada cuando lo incorpóreo se asemeja a la materia corpórea. ¿Por qué está mal hacer una escultura de Dios? Porque lo inmaterial no puede ser reducido a algo material. Uno no puede hacer de lo inmaterial algo sólido sin que esté violando la esencia de lo que Dios es. Dios es espíritu.
¿Cómo haces Dios espíritu? ¿Cómo haces a Dios espíritu por medio de una escultura? Es imposible. El espíritu a un objeto animado, lo inmensurable a una insignificante pedazo de madera o de piedra. También sabemos que Dios es inmaterial por medio de su ilimitada presencia. Hermanos, dice la Escritura que el Espíritu del Señor llena toda la tierra y que su gloria llena toda la tierra. Pero, ¿cómo es que Dios llena toda la tierra y dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener y poseer materia? Hermanos, sería imposible para Dios estar en todo lugar y ser material. Dios es espíritu y esto implica que Dios está en toda la tierra y esto implica necesariamente que Dios es espíritu. Miren lo que dice en Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, si Dios no es inmaterial, sino que es material, ¿cómo puede llenar el cielo y la tierra? Es imposible, porque hay otros objetos materiales. Y si Dios es material, dos objetos materiales no pueden estar en el mismo lugar, ocupar el mismo espacio. Saber que Dios es inmaterial, que es una esencia pura, o en las palabras de la Confesión de Londres, espíritu purísimo, espíritu en su mera esencia, nos hace comprender la doctrina de la Trinidad, pues solo, hermanos, solo porque Dios es espíritu, es que podemos decir que en el ser divino hay tres personas. Hermanos, si Dios fuese material, si Dios tuviese algo material, no creeríamos en un solo Dios, sino creeríamos en tres partes de Dios o en tres dioses. Porque lo material no puede ser tres sin estar dividido, pero porque Dios es espíritu purísimo, decimos que en la esencia divina hay tres personas sin que haya tres dioses. Miren lo que dice Stephen Charnock. Si Dios no fuera un espíritu, no podría ser una esencia. Si tuviera un cuerpo, sería un compuesto de varias partes y podría ser dividido. Cada parte sería o finita o infinita. Si fueran finitas, las partes serían indignas de Dios. Si fueran infinitas, cada parte sería Dios y por lo tanto habría muchos dioses, pero Dios no es compuesto. Él es uno. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Dios es, cuando decimos que Dios es espíritu, estamos diciendo en primer lugar que Dios es inmaterial. Dios es inmaterial. Pero en segundo lugar, cuando afirmamos que Dios es espíritu, estamos afirmando que Él es invisible. Dios es invisible. Y algunos dicen, oye, qué ciencia, wow. Dios es espíritu, es invisible. ¿Quién no sabe eso? Bueno, déjenme explicar qué quiero decir cuando digo que Dios es invisible. No todo ser espiritual es invisible. ¿Qué opinan? No todo ser espiritual es invisible, hermanos. Es más, ningún ser espiritual es invisible excepto Dios. Aún los ángeles que no tienen cuerpos son visibles. Pues aunque para nosotros no lo sean, para Dios sí. Hermanos, Dios puede ver la localidad de sus ángeles, por llamarlo de alguna forma. Los ángeles no son espíritu como Dios es. Dios es espíritu infinito. Los ángeles son espíritus limitados. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice a Daniel que tuvo que avanzar de tal lado a tal lado. Esto quiere decir que los ángeles no ocupan todo el espacio. No, los ángeles
tienen que moverse de un lugar a otro. Sí, los ángeles no los podemos ver nosotros, pero Dios sí. Dios es invisible. Esto quiere decir, ningún ojo lo puede ver. Ningún ojo lo puede ver. Dios es invisible en el sentido más propio. Por eso puede decir, acompáñenme a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, ¿pueden ver? Inmortal, invisible, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es invisible, hermanos, porque ver algo es comprender algo. Hermanos, nosotros podemos decir que podemos ver la Biblia porque esta está bajo nuestro dominio. La Biblia, este libro, esta edición que tengo en mis manos, no es infinita. Tiene una cantidad limitada de hojas, las podemos conocer, las podemos ver. Pero Dios es infinito. Esto quiere decir que su esencia y su ser sobrepasa cualquier conocimiento, de forma que ningún hombre puede ver a Dios. Hermanos, no es que Dios sea tan grande como decir, no podemos ver todo el mar. Solo vemos la orilla porque el mar es tan extenso que no lo podemos ver. No es que Dios tenga una gran extensión de ser, ¿sí? Es que al ser Dios, una esencia tan gloriosa, un Dios tan glorioso, es incapaz de que el ojo pueda comprenderlo todo de Él. Por lo tanto, es invisible. Por lo tanto, Él permanece en luz inaccesible por los siglos de los siglos. Podemos definir la invisibilidad de Dios como aquella perfección divina debido a la purísima espiritualidad de Dios y su infinita esencia, Él es invisible para toda criatura. Incluso hay algo que en la teología es llamado la visión beatífica. ¿Han escuchado de esto aquí? Esto no debe ser nuevo para ustedes. En Mateo capítulo 5 vimos esto, la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? La esperanza de los cristianos. Aquel día en donde con un cuerpo glorificado contemplaremos a Dios. Hermanos, pero aún ni en aquella visión beatífica contemplaremos a Dios como Él es en su plena esencia. Miren lo que dice Herman Bavinck al respecto. La beatitud de la humanidad se encuentra en la visión beatífica, o sea, la plena realización de la humanidad se encuentra en ver a Dios. Pero esta visión siempre será adecuada para la capacidad de la naturaleza humana finita y limitada. En otras palabras, aunque el hombre encontrará plena realización cuando goce de la visión beatífica, debido a que el hombre es limitado, nunca podrá conocerle tal cual es. Hermanos, no sé qué tan rápido he ido al respecto, pero vamos a detenernos un poco y pensar tantito respecto a lo que estoy enseñando. Dios es espíritu. Hermanos, ¿qué piensas cuando digo Dios es espíritu? ¿Piensas como en algún tipo ente, como un tipo de humo blanco? Si piensas así en la espiritualidad de Dios, ya está mal. Pero hermanos,
¿Cómo pensamos entonces en la espiritualidad? Ah, no, como un humo blanco grande, 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 no chiquito. El problema está en que lo veía chiquito, es que la espiritualidad de Dios es grande, 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 grande. Hermanos, en el momento que atribuimos a Dios extensión de espacio, ya pensamos mal de la espiritualidad de Dios. Piensa en esto, Dios es espíritu y no ocupa ninguna locación y sin embargo está en todo lugar. Y Dios es espíritu, hermanos, y Dios no es una materia y sin embargo en la esencia de Dios se encuentra todo lo que es. Todo lo que Dios es lo posee espiritualmente, por decirlo así. Pero si no es ningún humito o algo, ¿cómo es que lo posee todo y al mismo tiempo su espiritualidad no es así? Esta doctrina sencilla puede llevarnos a desvariar un poco respecto a la espiritualidad de Dios. Por lo tanto, déjenme agregar algo más respecto a la espiritualidad de Dios. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos atribuyendo a Él vida y personalidad. Que Dios es espíritu implica que Dios es un ser vivo y personal. Un ser vivo en el sentido de vivo, no un ser vivo como las rocas, como las plantas, como los seres humanos o como un animal. No ser vivo con la connotación científica que la palabra tiene, sino es un ser que está vivo, ¿sí? Contrario a lo que enseña el panteísmo de un tipo de espiritualidad de Dios donde todo lo permea, donde todo es Dios y nada es Dios, como una gran expansión, nosotros afirmamos que Dios es un ser personal y un ser vivo. ¿Cómo sabemos esto? Juan 4 dice, Dios es espíritu y el Padre, que es Dios, Dios espíritu, busca verdaderos adoradores. Solo un ser personal vivo puede buscar verdaderos adoradores. La espiritualidad de Dios no hace a Dios impersonal como un ente abstracto sin conciencia. No, Dios es espíritu implica que Él está vivo, que Él tiene poder, que Él es personal. Entonces, si Dios es un ser espiritual, ¿cómo le conocemos? Porque si es inmaterial y es invisible, ¿cómo le podemos ver? En primer lugar, hay que aclarar qué queremos decir por ver. Si por ver queremos decir comprenderlo como es, entonces nunca le veremos, hermanos. Nunca le veremos. Pero si por ver queremos decir conocer más de Él, entonces la pregunta es correcta. ¿Cómo podemos conocer más de Dios si Él es inmaterial y Él es espíritu? Porque Romanos dice en primer lugar que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Las cosas invisibles de Él. ¿Qué es invisible en Dios? Hermanos, su poder. Su poder no es un poco de materia flotando. La divinidad es invisible, es espiritual. Pero ese Dios espiritual invisible se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. En segundo lugar, a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas por las palabras de su poder. La imagen misma de su sustancia. En la encarnación, Cristo reveló al Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, literalmente griego, así dice, hermanos, no es que cite mal, así dicen literalmente en el griego. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Thomas Watson, ¿cómo entonces concebimos a Dios como un espíritu si no podemos hacer imagen o semblanza de Él? Debemos de concebirlo espiritualmente, en sus atributos, su santidad, su justicia y bondad, que son los rayos en los que brilla su naturaleza divina. Debemos concebirlo
como es en Cristo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios Trino? Cristo reveló al único Dios verdadero. Cristo reveló al Padre. Cristo reveló lo que Dios es. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos conocer al Dios invisible? Hermanos, por medio de su palabra. Hermanos, Dios siempre se ha hecho conocido a su creación a través de su palabra. Dios no se reveló a Moisés de alguna imagen para que esa imagen la traspasara a los demás y entonces tuvieran algo de conciencia de quién es Dios. No, hermanos. Por su palabra, como ahorita vamos a ver en un momento, si Dios es espíritu, conocer a Dios es a través de su palabra. Por lo tanto, la predicación en la iglesia es central para conocer a Dios. Así ha sido desde el principio. Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, Dios les dice después, yo me revelé a ustedes y no vieron nada para que no hicieran nada. Yo me revelé a ustedes a través de vos. Ustedes solo escucharon porque hacen imágenes. Si no vieron nada, es porque yo quiero que no vean nada. Quiero que me conozcan a través de mi palabra. Y en último lugar, me gustaría, antes de pasar a algunas aplicaciones prácticas, me gustaría resolver algunas preguntas que están probablemente pasando en algunos de los que están aquí. Si Dios es espíritu, ¿por qué la Biblia habla como si no lo fuera? ¿Por qué la Biblia dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies? Los ojos de Jehová están sobre la tierra, dice segundo de Crónicas. Salmos dice que tiene alas, etcétera. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, aquí es momento de aprender una palabra difícil, pero que les va a ayudar durante su lectura de la Biblia continuamente. Lo que es llamado en la teología como un antropomorfismo. Antropomorfismo. La iglesia siempre ha reconocido que Dios usa lenguaje de partes humanas, de animales o hasta de objetos inmateriales para hablar sobre sí. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que este lenguaje en la Biblia es figurado. ¿Por qué debemos concluir esto? ¿Porque no nos gusta que Dios tenga partes? No, hermanos, por dos razones. En primer lugar, si Dios fuera todas las partes que dice ser, hermanos, no tendría sentido. Dice que en primer lugar tiene manos, después tiene alas. Tiene ojos, después es invisible. No tendría sentido la escritura. Y en segundo lugar, la Biblia dice que es espíritu. ¿Por qué decimos que Dios es inmaterial y que cuando la Biblia usa este lenguaje es metafórico? Porque la Biblia misma nos lleva a concluir eso. Lenguaje antropomórfico quiere decir, antropomorfismo es una figura de lenguaje que describe a Dios metafóricamente como si fuera un hombre. ¿Por qué Dios habla así a los hombres? ¿Quién tiene la respuesta? Porque Dios nos habla, hermanos, como a criaturas finitas que no pueden conocerlo en su esencia y por lo tanto para conocerlo condesciende para con nosotros, para que a través del lenguaje bebesoide, ¿recuerdan? A través del lenguaje bebesoide podamos conocerle mejor. Si alguien pregunta, ¿Dios tiene brazos? Podemos responder de la siguiente forma. Propiamente hablando, Dios no tiene brazos, pues Él es espíritu. Pero impropiamente hablando o metafóricamente hablando, la Biblia atribuye a Dios brazos a fin de que podamos entender varias cosas. Su fuerza, su cercanía para con nosotros. El brazo de Jehová está con su pueblo y su justicia. Así que cuando tu hijo te pregunte, hermanos, papá, ¿Dios tiene brazos? Puedes contestarle, hijo, Dios es espíritu, no tiene brazos. Pero
La Biblia nos habla metafóricamente así para que entendamos que su brazo está con su pueblo, para que conozcamos que su fuerza nadie la puede detener, para que conozcamos que Él es justo y nunca será injusto para juzgar a este mundo. Otra pregunta que me gustaría responder: ¿qué de la espiritualidad del Verbo si se hizo carne? ¿Jesucristo sigue siendo espíritu aún en la encarnación? ¿Qué opinan? ¿Mejor no contestan? Sí. Tiene que seguir siendo espíritu. ¿Por qué? Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Jesucristo, en cuanto a su divinidad, sigue siendo Dios espíritu, sigue siendo, hermanos, invisible, sigue siendo inmaterial. Eso es algo que no debemos perder en cuanto a la divinidad de Cristo. Sigue siendo espíritu, sigue siendo, hermanos, que Jesucristo sigue siendo luz inaccesible. O sea, Jesucristo, que es Dios, sigue poseyendo la misma divinidad del Padre y no ha mutado en nada. Por lo tanto, su esencia sigue siendo infinita. Por lo tanto, nunca podremos conocer la plenitud de la divinidad aún en la persona de Jesucristo, aunque ha tomado carne. Claro, cuando se encarnó reveló mejor al Padre, reveló mejor a Dios. Pero no obstante, Él sigue siendo Dios inmaterial, invisible, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Cristo, en cuanto a su divinidad, está en todo lugar. La carne de Cristo, en cuanto a la encarnación, no. Cristo está glorificado en los cielos, pero en cuanto a su divinidad, nunca dejó de ser. Por eso dice Stephen Charnock que mientras Jesucristo era cuidado por su madre, Cristo divino sostenía a María para que lo pudiese cuidar. Oh, hermanos, estos son pensamientos sublimes, pensamientos altos. Es lo que fue llamado el extracalvinisticum en la iglesia patrista. Bueno, no fue llamado extracalvinisticum en la iglesia patrista, pero fue lo que fue llamado en la era de la Reforma el extracalvinisticum, que fue confesado desde la era patrística, que quiere decir que cuando Cristo se hizo carne, su divinidad no se limitó a la encarnación. Su divinidad lo llenaba todo en todos. Así que el Hijo revela mejor al Padre, pero el Hijo sigue siendo Dios invisible, inaccesible, infinito, eterno. Y última pregunta que me gustaría responder antes de pasar a algunas cuestiones prácticas de aplicación. ¿Veremos a Dios? A la luz de lo que hemos visto, esta pregunta puede ser más clara de responder para todos nosotros. Si Dios es espíritu inmaterial, invisible, nunca veremos al trino Dios en su plenitud de esencia. Hermanos, que eso quede claro. Si Dios es espíritu invisible, inaccesible, que habita en luz inaccesible, nunca veremos a Dios en su plenitud esencial. Jamás, jamás lo conoceremos. Recuerden la premisa desde tiempos antiguos: finitum non capax infiniti. Lo finito no puede comprender lo infinito. Nosotros, criaturas, aún en un estado glorificado, jamás conoceremos plenamente la esencia divina. Así que Dios para nosotros siempre permanecerá, hermanos, Deus absconditus, el Dios escondido. Pero no podemos quedarnos con esa respuesta simplista, debemos abundar. Pero el Hijo se ha hecho carne, por lo tanto, en el cielo contemplaremos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero hermanos, el Padre no estará encarnado en el cielo, ni el Espíritu estará encarnado. Jesucristo, el Logos, es el que nos revelará al Padre y al Hijo. De esta manera nosotros, en un sentido, nunca veremos al Padre y al Espíritu como contemplaremos a Jesucristo.
Esto no significa que no veremos espiritualmente al Padre y al Hijo. Pues si ahora dice Juan 17, 1 al 3, que ya le conocemos al Padre, en aquel día, cuando seamos librados del pecado y glorificados, claro que espiritualmente contemplaremos mejor al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Ok, terminemos con algunas aplicaciones. Hermanos, defendamos la doctrina de la espiritualidad de Dios en contra de las herejías de nuestros días. Por ejemplo, ¿qué herejía cree en un Dios material? El mormonismo. El mormonismo. El mormonismo afirma, según las palabras de Joseph Smith, el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el del hombre. Y otro seguidor de él, Lorenzo Snow, dice, así como es el hombre ahora, una vez fue Dios, así como Dios es ahora, el hombre lo será. La espiritualidad de Dios es negada por el mormonismo. Nosotros, hermanos, debemos defender la purísima espiritualidad de Dios. Dios es espíritu purísimo, en contra de esta herejía que blasfema en contra del infinito y santísimo Dios. En segundo lugar, la espiritualidad de Dios siempre ha dirigido la adoración del pueblo de Dios. Dice Juan Calvino, su naturaleza espiritual impide que imaginemos algo terrenal o carnal de Él. Si Dios es espíritu, no podemos hacer imágenes de Dios. Hermanos, tampoco imágenes de Cristo. No podemos hacer imágenes de Cristo. ¿Por qué? Si alguien dice, no, es que fue verdaderamente hombre. Si fue verdaderamente hombre, pues podemos hacer una imagen porque Él fue hombre. Sí, la cuestión es que Jesucristo no fue solamente hombre, fue verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Cómo vas a pintar la divinidad? Cuando haces una imagen de Cristo, afirmas su humanidad, pero nunca su divinidad. Por lo tanto, de la misma forma que no puedes hacer imágenes del Padre y del Espíritu, porque su esencia es infinita, de la misma manera no puedes hacer imágenes de Cristo, porque su esencia es infinita. La espiritualidad de Dios pone un énfasis particular en la adoración a través de su palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen o figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Versículo 15 nuevamente, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura vistes el día que Jehová habló. Hermanos, la palabra es central a la adoración. Pensar que podemos hacer una imagen de Dios a partir de un pedazo de mármol o un lingote de oro es envilecerlo más que a un príncipe si lo representas en una estatua de una rana. La palabra es central. Hermanos, por eso nos acercamos a Dios en oración y lo conocemos a través de su palabra. Por eso en la iglesia, fíjense esto, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia que domina principalmente en el oriente, Rusia y demás, ellos afirman que es posible hacer imágenes de Dios porque así se le puede enseñar
las verdades a los que no saben leer. Hermanos, ¿cuál es el problema con eso? Dios no autorizó las imágenes para enseñar a los hombres. Dios autorizó su palabra y la predicación para enseñar a los hombres quién es Dios. Por eso la predicación será y es central a la iglesia siempre. Hermanos, valoremos esto y preparemos nuestros corazones cada que nos acercamos a la iglesia. Decir, Señor, déjame conocerte más a través de tu palabra y a través de la predicación déjame saber más de ti. En tercer lugar, si Dios es espíritu, guardemos nuestro corazón de hipocresía cuando le adoramos. Si Él es carne, lo puedes engañar porque la carne puede ver lo que está delante de Él, pero Dios no es carne, por lo tanto Él puede ver lo que está dentro del corazón del hombre. Por eso le dice al pueblo de Israel, hastiado estoy de sus holocaustos. Porque ustedes son pueblo que me adora externamente, pero su corazón está lejos de mí. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica que seamos cuidadosos en cómo nos acercamos a Dios. Hermanos, cuando nuestro corazón está frío, cuando nuestro corazón puede estar tibio, es mejor acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame en mi frialdad, ayúdame en mi debilidad, que fingir que estamos ardiendo cuando Él sabe que nuestro corazón está lejos. Cuidemos de presentarnos a Dios con conciencia de que Él es espíritu y nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Claro, nuestro cuerpo debe adorarle también, porque el hombre está hecho de carne y alma, carne y espíritu. Pero nuestra adoración a Dios debe buscar ser sincera en lo espiritual, porque Él ve lo que está dentro del corazón del hombre. Y en cuarto lugar, dependamos del Espíritu Santo para ofrecer una adoración espiritual. Hermanos, naturalmente no podemos dar una adoración espiritual a Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos capacite para adorarle espiritualmente. Dependamos continuamente de la gracia del Espíritu para poder entregarnos al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, este es nuestro trino Dios. Así que aquel que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni jamás verá, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es nuestro gran Dios, hermanos. Limpiémonos de las falsas imágenes que hemos hecho de Él e intentemos conocerle más tal cual Él es. Amén.